Página 71 de 418. Las grietas del neoliberalismo, María Cristina Bayón, 2019. Dimensiones de la desigualdad contemporánea en México. Parte 1. Riqueza, trabajo e ingresos en tiempos de neoliberalismo. Capítulo 2.0 Movilidad social intrageneracional en México. La herencia social del primer trabajo. Por Fiorella Mancini. 2.1. Nuevos debates en torno a la estratificación y la movilidad social intrageneracional. La desigualdad social es un rasgo estructural de la sociedad mexicana. Entre otras cosas, dicha característica indicaría que el mercado de trabajo mexicano es en la actualidad, sumamente rígido en términos de sus patrones de movilidad social o, en otras palabras, que la asignación de posiciones sociales mediante el mercado hace que los trabajadores permanezcan en las mismas posiciones, ya sea de precariedad o de ventaja relativa, a lo largo de su curso de vida. Sin embargo, ello no ha sido siempre así. Aunque la sociedad mexicana nunca fue una sociedad igualitaria, varios estudios indican que durante el periodo sustitutivo de importaciones se habrían registrado importantes tasas de movilidad intrageneracional ascendente, impulsadas principalmente por la expansión del empleo industrial y por las oportunidades que amplias capas de trabajadores tenían de ocuparse en actividades manuales de alta calificación. Tal periodo de auge de la movilidad social coincide con la llamada ampliación de los sectores medios de la población en gran parte de la región latinoamericana. Asimismo, se había identificado desde el campo de la sociología en general y desde el estructuralismo histórico en particular, con los cambios en el modelo de acumulación, la expansión industrial, la masificación de la educación media superior, la urbanización y en general, con los procesos de modernización en la región que se constituyeron como dispositivos fundamentales de acceso al bienestar y a mejoras en las condiciones de vida de la población trabajadora. Estudios pioneros en el campo, como el de Muñoz y Oliveira, 1973, muestran por ejemplo que por aquellas épocas la marginalidad social de los migrantes internos del país no era tanto un rasgo fijo de su curso de vida, sino una condición que pese a ser estructural, podía resultar pasajera o, al menos, cambiante en la trayectoria de vida de los trabajadores. En ese sentido, los autores mencionados mostraban cómo o hasta qué punto la marginalidad vinculada con el trabajo podía ser un hecho transitorio al menos para una parte de la población trabajadora, debido, precisamente, a las oportunidades de movilidad ascendente que estaba ofreciendo el mercado de trabajo, relacionadas con el proceso de desarrollo, la creación de empleos y el volumen de mano de obra disponible en las grandes ciudades. A diferencia de la proliferación de estudios sobre movilidad intrageneracional de esa época, bajo el nuevo modelo de acumulación, poco se sabe acerca de las posibilidades de mejoras en el bienestar de los trabajadores durante su curso de vida. En cambio, se cuenta con un conocimiento mucho más detallado sobre la movilidad intergeneracional, la que ocurre entre padres e hijos. Al respecto, varias investigaciones indican que las proporciones de personas que cambiaron de clase con respecto a sus padres, son relativamente altas. Lo anterior estaría directamente relacionado con las tendencias estructurales de los cambios en el mercado de trabajo durante los últimos años, el crecimiento de ocupaciones no manuales, el aumento masivo y secular de los niveles educativos de los trabajadores, la continua reducción del trabajo agrícola, la nueva terciarización de la economía, así como el auge del sector servicios en la estructura productiva. A su vez, ello habría conducido a nuevos procesos de polarización y heterogeneidad social, en la medida en que comienza a observarse una mayor diversificación de destinos sociales con flujos crecientes hacia ocupaciones no manuales de distinta índole. Como se planteó en la introducción del presente trabajo, el estudio de la movilidad social intrageneracional puede contribuir a identificar el mayor o menor grado de desigualdad de oportunidades que muestra la sociedad mexicana en la actualidad,
a partir de la asociación entre los orígenes y los destinos sociales de las trayectorias laborales. Si la movilidad entre el primer empleo y el actual es alta, ello pudiera ser indicativo de que el destino social de los trabajadores resulta relativamente independiente de las características del primer trabajo. Por el contrario, si la movilidad a lo largo de la trayectoria laboral resulta baja, el primer empleo pudiera interpretarse como una especie de característica adscriptiva de los trabajadores, determinada, a su vez, por el origen social de las personas, tal como lo establecieron Peter M. Blau y Otis Dudley Duncan hace ya medio siglo. O bien como se ha planteado aquí, como una herencia social de los trabajadores que termina condicionando seriamente las posibilidades del empleo en el futuro y produciendo una gran acumulación de desventajas sociales en el curso de vida. En esos términos, los niveles de movilidad social intrageneracional devienen un indicador importante no solo del grado de desigualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, sino también de las posibilidades de mejorar o no la posición social de las personas a medida que la carrera laboral avanza. Además, en contextos de modernización creciente y en sociedades embarcadas en procesos institucionales de individualización social y pluralización de las trayectorias laborales, se esperaría que aun con bajos niveles de movilidad social intergeneracional, se asistiera a un incremento en los niveles de movilidad intrageneracional en la medida en que factores asociados al talento y los méritos individuales, deberían colocarse por encima de mecanismos más tradicionales de posicionamiento social. Dicho en otros términos, en contextos institucionales más individualizados socialmente, se esperaría que los logros de los trabajadores a lo largo de su curso vida dependieran más de características meritocráticas que de factores sobre los cuales no se ejerce ningún tipo de control: sexo, lugar de nacimiento, orígenes familiares. En la medida en que el devenir de las trayectorias de los trabajadores dependa más de las circunstancias en las que estos han nacido y se han sociabilizado, ello sería un indicativo no solo de la desigualdad de oportunidades que impera en una sociedad, sino también del estrecho margen que les queda para ampliar o aumentar el espacio de sus elecciones efectivas a lo largo de la vida. En la mayoría de los casos, los estudios sobre movilidad intrageneracional en América Latina hacen hincapié en el análisis sobre la llamada micromovilidad, esto es, la identificación de quienes han experimentado cambio en sus ingresos entre dos o más puntos con el transcurso del tiempo, o bien en análisis que observan las oportunidades ocupacionales en momentos históricos distintos. Para el caso de México, por ejemplo, en un estudio sobre la movilidad intrageneracional de clase, Parrado, Op. Cit. concluye que durante el último modelo de acumulación, a pesar de los aumentos relativos en el nivel educativo de la fuerza de trabajo, las oportunidades ocupacionales no han logrado mantener la misma tendencia creciente. Por el contrario, la incorporación a buenos empleos y la movilidad hacia ellos se han vuelto más arduos. Lo anterior indicaría que niveles educativos más altos entre la población trabajadora ya no protegerían contra la movilidad descendente, al menos en el mismo grado que ello había ocurrido en generaciones anteriores. En el caso de los estudios sobre la micromovilidad, la mirada de análisis privilegiada es económica y se basa en cambios temporales en los ingresos de los individuos, con relativa independencia de su posición en la estructura ocupacional. En cambio, los estudios sociológicos privilegian una mirada estructural de la movilidad, centrada en las posiciones sociales del mercado de trabajo, en la medida en que el acceso a determinados recursos depende de dichas posiciones, como sucede con los propios ingresos. En el mercado laboral, dichas posiciones se definen a su vez, a partir de un esquema clásico de distinción de clases sociales. Lo que sostiene la perspectiva sociológica de los estudios de movilidad en definitiva, es que en el ámbito del mercado de trabajo emergen, se institucionalizan y se reproducen no solo las posiciones de clase sino también las distancias entre ellas.
Dicho en otros términos, si el trabajo es el principal recurso que los hogares tienen y movilizan, si la ocupación es uno de los roles más importantes de los adultos tanto para la identidad individual como para las orientaciones culturales o políticas, y si además materialmente hablando, la ocupación es una proxy relativamente adecuada del acceso de las personas a la educación y al ingreso, dos dimensiones fundamentales del sistema de estratificación social, entonces parecería pertinente que allí se orienten las observaciones empíricas de la reproducción de la estructura de clases sociales. Desde el punto de vista teórico, además, parecería admisible sostener el supuesto de que las relaciones sociales que se establecen entre capital y trabajo en el seno del mercado laboral son las que desempeñan un papel preponderante en la generación y reproducción de las desigualdades sociales. Por su parte, desde el punto de vista empírico, resulta innegable que en sociedades donde más de 67% de los ingresos de los individuos proviene del mercado laboral, como en la sociedad mexicana, la estructura de la desigualdad social se erige a partir de estas relaciones asimétricas entre capital y trabajo que a su vez, generan distintos sistemas de privilegio, estatus, acceso a bienes, representaciones sociales, así como en fin, un conjunto de ventajas y desventajas sociales que se manifiestan no solo en las condiciones materiales de existencia de los individuos, sino también en sus percepciones e interpretaciones subjetivas de la realidad social, ibid. Bajo dichas premisas generales, las clases sociales pueden definirse entonces como el conjunto de posiciones institucionalizadas que comparten características estructurales similares en el mercado de trabajo. En cuanto tales, las clases sociales no son solo unidades cualitativamente distintas, sino que también proveen de manera diferencial recursos sociales escasos y deseables. A partir de esa concepción, la movilidad social intrageneracional puede definirse como las proporciones observadas de individuos con determinados orígenes de clase en el mercado de trabajo, primer empleo, que experimentan movilidad hacia ciertos destinos de clase, empleo actual. Página 76.